noches. Bienvenidos a la 2 de Televisión Española, al programa Qué grande es el cine. Hoy vamos a ver una película en blanco y negro titulada El solterón y la menor, cuyo título original son dos. Uno es el de Bachelor y la Bobby Soccer, que significaría pues, el soltero y la quinceañera, y la chica de la calcetinera. Y el otro, que es con el que van a ver ustedes, que arrancan los títulos de la película, es de Bachelor Knight, el caballero soltero, el caballero en el sentido de un gran caballero medieval, como Lancelot y Lac. Por cierto, que la música de la película está inspirada en el arranque del anillo de la tetralogía del anillo de los Nibelungos, naturalmente, de Wagner. La película es una película que es, yo diría, una rareza. No ha gozado su director jamás del prestigio crítico que han tenido otros compañeros suyos. Es una producción personal de Dore Schary, que entonces era uno de los productores que trabajaba en RKO y que después pasaría a ser el gran jefe de la RKO, como también lo sería en Metro-Goldwyn-Mayer. Es un guión de Sidney Sheldon, el famoso escritor, El otro lado de la medianoche y de tantos y tantos bestsellers, un argumento suyo y un guión suyo, y por el cual ganó el Oscar al mejor guión del año. Y el director es Irving Reis, que como digo nunca ha tenido un gran prestigio crítico, pero yo creo que injustamente, porque ha sido un magnífico director. Estaba a sueldo trabajando para cualquier roto descosido que había en la RKO, y suyas son las películas aquellas de The Falcon, El Halcón, aquellas que hacía George Sanders, que eran unas películas policíacas basadas en el personaje de Leslie Charteris, que es el que hizo El Santo, y de alguna manera eran igual que El Santo. Eran unas historias de un tipo, un detective privado, en la línea también de Philo Vance, que bueno, que le gustaban muchísimo las mujeres y que se metía en cualquier tipo de líos. A este hombre le dieron esta película, que era un gran proyecto de la RKO, y a mí me parece que supo sacarlo adelante con una enorme eficacia y, ¿por qué no?, con unas escenas a veces muy brillantes y que están a la altura de cualquier tipo que hace la comedia. Y luego está, por supuesto, Cary Grant, Myrna Loy y Shirley Temple. Yo creo que, según han pasado los años y las películas, cada película de Cary Grant, como diría Jorge Fiestas, con Cary Grant dentro, es mejor. Aquí realmente está asombroso, porque es un Cary Grant que ya lo veremos y lo analizaremos, está en diversas facetas y tiene sus personalidades bastante extraviadas, como lo hemos visto en otras ocasiones, pero realmente está maravilloso. No se puede vestir mejor un traje, ponerse una corbata y sobre todo actuar como él actúa. Y también Myrna Loy, hay que decir que está muy atractiva. Las miradas de Myrna Loy, espléndida en su madurez, realmente hacen que uno se incline mucho más de su lado que el de Shirley Temple, que ya era una jovencita que necesitaba este tipo de personajes y que luego trabajaría con John Ford en algunos westerns. Pero bueno, yo creo que la película, con un reparto también extraordinario, Ray Collins, etcétera, es una película que vista ahora nos va a producir el encuentro, la bocanada, con un tipo de cine de comedia de Hollywood de esa época, del tipo de los Blandings ya tiene en casa, etcétera, etcétera. Y creo que el tema y la manera de cómo se aproxima un tema, por supuesto no como Billy Wilder, pero sí del hombre mayor y la jovencita, creo que es de una tremenda originalidad, sobre todo para la época. Señor Torres Dulce, muy buenas noches, don Eduardo. Hola, José Luis, buenas noches. Esta película también tuvo que tener algo que ver la TUA en ella, ¿no? Porque salen unos insertos de los billetes antiguos de cómo era la TUA, viajes a Chicago y Los Ángeles, que algo tuvo que dar en la producción. Pues sí, no sé, no sé un si... acuerdo tendría con RKO. La RKO en ese momento estaba ya dominada por Hughes, que la compró creo que sobre esos años más o menos, y no sé si tenía algún interés con respecto a la TUA, ¿no? Realmente yo creo que has dicho casi todas las señas de identidad de la película. Esta es una comedia ya muy al final de la mejor época, para mí al menos, de la comedia, que es la screwball comedy, esa que aparece con Sucedió una noche o 20th Century de Hawks y de Capra, y acaba pues prácticamente casi cuando Preston Sturges se va a la RKO con Hughes y Infielmente tuyo pues cierra casi prácticamente. Luego ya quedan Me siento rejuvenecer de Hawks, que sigue haciendo screwball comedy pues hasta su juego favorito que hemos visto en este programa. Es una película yo creo que muy correctamente dirigida de Irving Reis. Tú le has seguido más la carrera. Yo tengo que decirle, lo comentaba antes de empezar este programa con José Antonio, que he buscado en los diccionarios intentando encontrar algo de Irving Reis, y en los 50 años de cine americano de Tavernier y Curzodón no aparece ninguna referencia. En el Sadul creo recordar que tampoco. En el libro de American Directors de Curzodón, que es bastante exhaustivo, tampoco aparece. Es un director, probablemente, como tú dices, un director de la casa, un director, tú lo has dicho, para un roto y para un descosido, muy eficaz a la hora de esa planificación clásica con respecto de Hollywood. Y yo creo que tiene aquí un guión
que toma casi todos los elementos de la comedia. Tú has hablado de El solterón y la menor, que es el título español. Podríamos, parafraseando, el debut de Billy Wilder en una primera comedia tiene también que ver con respecto a esto, que sea una película completamente diferente. Y yo creo que están casi todos los elementos de la screwball comedy. Aquí quizás en un momento determinado de la película hablan de un triángulo, y yo creo que las variaciones sobre ese triángulo, dos hombres, dos mujeres con respecto a un hombre o dos hombres con respecto a una mujer, son las variaciones que utiliza el guión. Yo creo que el guión es un guión interesante, que tiene defectos, me gustaría comentarlo en el coloquio. Tenemos además al profesor Lamete esta noche aquí, que es máximo especialista en esta asignatura de guiones, y yo creo que la película es realmente muy interesante por todos esos conceptos, por la utilización de los actores. Yo creo que Grant es probablemente una de las películas en las que va más ad lib, más libre a la hora de hacer las cosas. Tiene al final incluso un número de los que a él le gustaba un poco, vamos a decir, de acróbata, de farsa, repitiendo casi un poquito esa aparición en Negligé, diciendo soy gay, quizás con un subtexto, se dijo en su momento, de La fiera de mi niña. Ese conjunto de circunstancias hace que El solterón y la menor pues sea una comedia muy entretenida, muy bien llevada, y yo creo que a los que nos gusta el cine clásico pues vamos a disfrutar con ella. Muy bien, muchas gracias. De Irving Reis también se podría decir, claro, es verdad que no viene ningún tipo de solicitar. Él empezó en la radio y hay un hombre que le siguió bastante su carrera, que fue Orson Welles. Él empezó antes que Orson Welles y hacía unas adaptaciones para la radio estupendas. Y luego justamente coincidieron los dedos en la RKO. En el 41 ya Orson Welles es cuando hace Ciudadano Kane en RKO, y estaba con él y le servía de mucha ayuda. Era un tipo como muy eficaz y muy culto para hablar con él. Y por lo visto tenía un gran prestigio con todos los que estaban a su lado. Señor Pruneda, don José Antonio, muy buenas noches. ¿Qué hay? Muy buenas noches, José Luis. Y tenía un gran gusto por la arquitectura también, el señor Reis, eso decían. Bueno, lo que ocurre es que efectivamente vienen muy pocas cosas de él. Yo lo que me imagino en parte es que murió muy joven, para empezar. Murió con 40 y tantos años, vamos, o sea, realmente muy joven. Fue el que inició en la CBS, en la radio, fue el que inició el famoso taller de teatro, que luego, y le dio los primeros programas de radio a Wells. Claro. Y luego es un hombre que se va a Hollywood. En Hollywood hace un poco de todo, o sea, que él aprendió cine desde abajo, hace incluso de técnico de sonido, hace alguna cosa de segundo de cámara o de dirección de fotografía, de guionista, hasta que llega a dirigir. Y cuando llega a dirigir, pues realmente hay una serie de películas de cierto prestigio, al menos bajo el punto de vista de los guionistas, porque hace una que se llama Todos mis hijos, concretamente, pues con guionistas como Arthur Miller o Chester Erskine, o El Encanto, que es una película, digamos, basada en el libro de Rumer Godden, que al fin y al cabo bueno, hay que recordar que luego va a dar lugar al Río de Renoir, por ejemplo, es un escritor de categoría. Y las películas estas que tú has dicho, ninguna película tuvo demasiado éxito, eso es la verdad. Y en ese sentido quizá es cuando más, digamos, puedes decir que esta es una película muy de productor. Un productor que incluso se permite el lujo de salir en una escena de la película. Es realmente, de cara a los espectadores, es el chofer que al final de la película lleva a Gary Grant al aeropuerto, ese es Doris Cherry. Que no nos olvidemos que es un hombre importantísimo al cual, desde luego, la MGM le debe, pues posiblemente la mayor época de gloria. Entre otras cosas se carga a Louis Mayer, es el que le echa, y él sigue allí hasta el año 56, me parece, y no hay más que recordar pues las películas verdaderamente de la MGM en toda esa época. Dicho esto, yo creo que es un guión, como decía Eduardo, pues un guión que está bastante abocado a poder ser un screwball. Yo creo que este hombre es un director muy correcto, muy contenido, y que quizá en determinados momentos no le saca todo el partido que podía tener aquellas comedias locas, como podría haberlo hecho McCarey o Hawks o Preston Sturges. Pero sin embargo, de repente, a mitad de la película, el ritmo empieza a acelerarse y la película empieza a mejorar ostensiblemente, y sí llega a transformarse casi en una comedia de estas muy al estilo de lo que estábamos comentando de las screwballs. Sin embargo, todo eso apoyado, por supuesto, en un guión que a mí me parece muy
muy brillante, el guión, y con unos diálogos generalmente espléndidos y en unos actores pues que no hay que decir cómo son de buenos, digamos, todos ellos a nivel de comedia, todos ellos. Y eso es lo que hace una película, digamos, muy, muy agradable de ver. Exactamente, y además, tú decías eso, quizás se tenía que haber desmelenado un poquito, hacia el último tercio sobre todo, en ese aeropuerto. Pero bueno, señor Lame, buenas noches, don Juan ¿Qué hay? Miguel. Buenas noches. Este guión ganó el Oscar al mejor guión del año, ¿no? Sí, Y lo cual no quiere decir nada. Aquí